Tengan muy muy buenas noches a todos los que nos siguen por Camino Azul. Ya nosotros lo decíamos, ya nosotros soltábamos esta primicia ya hace varios días atrás, donde informábamos de algo que ya nosotros veníamos investigando y de la información certera que teníamos, donde mencionábamos que los 327 millones de préstamos del Fondo Monetario Internacional que había ingresado a Bolivia ya no existían, que ya se habían gastado todo ese dinero. Hoy salió el diputado Edgar Montaño, mencionó que como por arte de magia se ha perdido, ya no existe la plata del Fondo Monetario Internacional. En realidad estos 327 millones ingresaron a las arcas del Banco Central de Bolivia de una manera irregular, de una manera ilegal. También ya mencionó el diputado que se ha pagado ya más de $1 millón en intereses y en comisiones. Entonces hoy, de acuerdo a la constitución política de Bolivia, para poder haber ingresado ese dinero debió haber un contrato. Y aparte de un contrato se debió haber sacado una ley y nada de eso ha existido. También en meses atrás se reunieron representantes del Ministerio de Economía, también se reunieron con todos los legisladores y de manera unánime todos rechazaron ese crédito con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta es cómo ingresó ese dinero a las arcas de Bolivia. ¿Dónde está en la plata? Porque de acuerdo a los reportes del Banco Central de Bolivia, hasta el mes de junio se reportaba que ese dinero se encontraba en sus cuentas, pero ya a mediados de junio para adelante desapareció que ese dinero existiera, o sea, dando a entender de que esa plata ya no existía en las cuentas del Banco Central de Bolivia. Entonces hoy la pregunta es ¿dónde está el dinero? Porque en realidad hoy hay mucho dinero que ingresaron, han ingresado millones por donaciones de diferentes países cooperantes que han apoyado con donaciones a Bolivia, pero hoy se necesita saber dónde están los 327 millones de dólares. En realidad el ingreso es irregular, el préstamo es irregular, el Fondo Monetario Internacional nunca debió haber dado un solo boliviano de préstamo, y dentro de lo que también ha sugerido el Fondo Monetario Internacional está, una vez salido la emergencia, está la devaluación de la moneda el boliviano, las crisis, se viene, eso ya lo decían hace tiempo y nadie creía, y hoy la situación en Bolivia es muy crítica. Yo vuelvo a decir que en realidad ese préstamo no tiene por qué pagar el pueblo boliviano, porque los asambleístas nunca aprobaron nada. Este es un tema que lo tiene que solucionar Yanín Áñez, tendrá que pagar de su propio bolsillo, porque Bolivia no va a acabar pagando de un dinero que no supo a dónde va y nunca contó con el aval de los legisladores. Ya lo ha dicho claramente, la senadora Eva Copa ha dicho claramente que no van a aprobar un solo boliviano más para este gobierno. ¿Para qué ya le van a aprobar? Ya falta 30 y tantos días nada más para que se vaya del gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto del diputado Edgar Montaño. Lunes 14 de septiembre del 2020. Desapareció por arte de magia los 327.2 millones de dólares del crédito del Fondo Monetario Internacional, que ingresaron a las arcas del Banco Central de Bolivia de manera ilegal. Y para confirmar estas aseveraciones, tengo aquí el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Confirma que estos recursos económicos habrían ingresado en abril. Lo muestro, fecha de abril, y también el reporte del Banco Central de Bolivia indica también de que estos recursos económicos habrían ingresado ya a las arcas del Banco Central de Bolivia. Pero además de eso, el Banco Central de Bolivia
reporta que se pagó por comisiones e intereses 1.7 millones de dólares norteamericanos. También el informe que ha pasado el Banco Central de Bolivia a través de su portal virtual. En ese entendido, el Fondo Monetario Internacional hace conocer en Washington, D.C., de que evidentemente se habría reunido el directorio del Fondo Monetario Internacional el 17 de abril. Lo muestro y lo señalo. Y entonces habría aprobado en esa fecha estos recursos económicos para combatir los gastos urgentes médicos. Y no hemos visto absolutamente nada de compra a favor de nuestros hermanos del sector salud. Después de 10 días, el 25 de abril, ya el Fondo Monetario Internacional dice que habría desembolsado su primer crédito en 15 años. Y entonces vemos aquí que han vulnerado la Constitución política del Estado, porque esta Constitución dice que para que ingresen los recursos económicos del exterior por crédito o por donación, debe de tener un contrato, un decreto y una ley. Y nada de eso tenía a esta fecha, al 17 de abril, y menos tampoco al 25 de abril. Y estoy mostrando con fecha para que nadie diga que es un invento del suscrito diputado. Entonces, el día martes 16 de junio del 2020, viene el ex viceministro de Tesoro Público, el señor Carlos Slim, lo muestro también. Y ahí, por unanimidad de la Comisión de Planificación de todos los presentes, diputados de Unidad Demócrata, diputados del PDC y diputados del Movimiento al Socialismo, rechazamos este crédito porque obviamente no tenía contrato, no tenía decreto y menos aún las condiciones que se habrían otorgado para este crédito. Entonces estaríamos violando esta Constitución política del Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para dar este crédito a los bolivianos? Este es un informe en original del Fondo Monetario Internacional. También lo muestro. Y dice claramente en su artículo 12, recomendaciones de las políticas de préstamo. Lo muestro aquí y lo he resaltado con azul para que nadie diga que es un invento. En estas recomendaciones dice que el personal técnico concuerda con la opinión de las autoridades, es decir, de la señora Yanine Áñez, autoridades de la señora Yanine Áñez, sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio del peso boliviano durante la pandemia. Aquí está. Y después dice que se considera una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo. No hay ningún invento. Este es el informe en original del Fondo Monetario Internacional y de las recomendaciones de las políticas de este préstamo. Entonces, la condición es que devaluemos el peso boliviano. Aquí está el informe para el que lo quiera ver. Pero entonces, ahora hacemos esta denuncia para que todo el pueblo boliviano
pueda tener la información correcta y cabal. Ya no hay estos recursos económicos. Los 327.2 millones de dólares ya no están reportados en las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas. Solamente reportan hasta el mes de junio y después puro número ceros. También el Banco Central de Bolivia reporta hasta el 31 de mayo y después ya no se sabe dónde están estos recursos económicos. Y lo más cercano que hemos escuchado del ministro de Economía y Finanzas, del señor Ortiz, es que dice que está en una cuenta especial, en una cuenta fiscal. Y entonces, ¿para qué tenemos pues el Banco Central de Bolivia? ¿Que acaso los recursos económicos no tienen que estar resguardados por el señor Guillermo Aponte en su condición de director general de este banco? Por eso es que el suscrito diputado le mandó una nota de acuerdo también a la Constitución Política del Estado. El artículo 329 en su título 3 dice que cualquier diputado o senador puede pedir un informe para que rinda cuentas el director ejecutivo del Banco Central de Bolivia en el tema de los recursos económicos. Y él se tiene que presentar, el director del Banco Central de Bolivia tiene que presentarse cuantas veces sea necesario a la Asamblea Legislativa Plurinacional a rendir cuentas. Y entonces no ha ocurrido nada de ello. Por eso decimos es que se están escondiendo las autoridades de la señora Yanine Áñez para no decirnos que estos recursos económicos ya fueron empleados, ya fueron gastados. Y si estuviera sano, si estuviera guardado en cualquier cuenta, ya lo habrían mostrado. Ya nos habrían dicho, este es el número de cuenta, verifiquen. No hay nada de eso. Simplemente las autoridades del Banco Central de Bolivia nos han hecho llegar un certificado médico por el cual estaría con baja médica el señor Guillermo Aponte en su condición de presidente o director general del Banco Central de Bolivia. Y por eso el día de hoy voy a pedir nuevamente a nuestro Creador, a nuestro Dios, que lo pueda restablecer su salud y nos pueda venir a explicar por qué y quién autorizó el ingreso ilegal de estos 327.2 millones de dólares de crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué se pagó por adelantado los intereses y las comisiones de un solo saque? Ni siquiera mes a mes, ni siquiera año tras año, sino de una vez se lo pagó los 1.7 millones de dólares. Queremos preguntarle al director general del Banco Central de Bolivia, quiénes autorizaron el ingreso, quiénes autorizaron el pago de los intereses y las comisiones, y queremos saber además de eso, dónde, en qué cuenta están estos recursos económicos. Y por eso es que el directorio del Banco Central de Bolivia ya ha incumplido deberes formales, porque al saber que el señor Guillermo Aponte en su condición de presidente del Banco Central de Bolivia está enfermo, ya debió haber posesionado a otro director de manera interina para que nos pueda venir a explicar a todos los bolivianos qué pasó con estos recursos económicos. Por eso es que vamos a seguir trabajando, fiscalizando, controlando el aparato gubernamental
hasta que aparezcan estos 327.2 millones de dólares que fueron ingresados a Bolivia de manera irregular. Muchas gracias.